y éramos una familia normal, mi mamá, mi papá, en Chile. Me acuerdo que era una mañana como cualquier otra y mi hermano y yo estábamos jugando arriba en la pieza, cuando de repente escuché a mi papá y a mi mamá que estaban peleando en la cocina y gritos fuertes, golpes, vidrio que se estaba quebrando, y de ahí todo progresó a mi papá arrastrando a mi mamá a la tina del baño, donde la llenó de agua, la tina la llenó de agua y la ahogó. Fue algo increíblemente sorprendente para mí porque completamente impactado por lo que había pasado. Después de que mi mamá falleció, las cosas empeoraron y estuvimos viviendo de casa en casa en diferentes hogares. Me acuerdo en un lugar, el último, donde estuvimos, el abuso físico y psicológico fue tan intenso que Carlito y yo, mi hermano, decidimos escaparnos. Pues fuimos a vivir a las calles por un tiempo, viajando en trenes, en buses, robando, pidiendo comida, sobreviviendo. Y en una de esas, después de un tiempo, estábamos enfrente de una jueza en esta ciudad que se llama Concepción, que significa un nuevo comienzo. Y esta jueza nos dijo que teníamos la oportunidad de que íbamos a ser adoptados. En ese momento yo tenía 14 años, mi hermano 11, y así sucedió, que una familia de Estados Unidos, los Penning, nos adoptaron. Una familia de agricultores, ya tenían 3 hijos suyos, no tenían mucho dinero, me acuerdo. La razón de la decisión de adoptar fue que era un llamado de Dios, que Dios se los había puesto en sus corazones y lo estaban haciendo en obediencia a Él. Como cristiano, en esos momentos empecé a fortalecer mi relación con Cristo, pero siempre en mis oraciones había algo que tenía que resolverse, y eso era lo de mi padre. Que Dios me seguía recordándome y diciéndome: Panchito, tienes que perdonarlo, tienes que perdonarlo. Y yo no podía hacerlo, a pesar de ser cristiano. Me acuerdo que le decía a Dios que este hombre no merece perdón, y de ahí pasé a dejar de que Dios lo perdonara, y que si yo lo perdonara, algún día no iba a ir a Chile, no iba a enfrentarme a Él en persona, que era lo que Dios quería que hiciera. Y el 2018 tuve la valentía de obedecer a Dios y fui a Chile y me junté con mi padre. Fue una reunión muy difícil porque él empezó a hablar de la política de Chile, de otras cosas, como si nada hubiese pasado, y Dios me seguía recordándome de que: Panchito, estoy contigo, tienes que hacerlo. Y en ese momento fuimos a una pieza y le dije: papá, estoy aquí para perdonarte, no para hacerte preguntas de por qué mataste a mi mamá, por qué la ahogaste en una tina de baño, pero estoy aquí para perdonarte, en obediencia a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y tenía esa paz en mi corazón. Dios me mostró de que a través de lo que le pasó a su hijo, a Jesús, donde fue crucificado, fue maltratado y no se lo merecía. Es algo que también yo tengo que aprender de eso y aplicarlo en mi vida con otros, de perdonar, a pesar de que todo lo que me pasó a mí yo no me lo merecía. Era algo que tenía que hacer. Entonces llegué a ese punto donde no comprendía exactamente por qué lo tenía que hacer, pero fue algo que tenía más que ver con obedecerle a Dios en cuanto a perdonar a mi papá. ¿Qué puedo decirles? De que vivo en libertad de poder ser un hombre de Dios, un esposo completamente dedicado a lo que Dios tiene para mí, para mi familia,
bendiciones increíbles, una vida completamente diferente a lo que viví en Chile, y todo esto gracias a lo que Dios ha hecho en mí. Y el perdonar a mi papá fue algo que tenía que hacerse, porque era como algo que tenía que hacer para cerrar el capítulo, porque ya estar salvado, entregarme a Cristo, vivir para Él, no podía continuar sin perdonar a mi papá. Entonces es algo que tenía que hacer, y gracias a Dios Él me preparó para que lo pudiera hacer, y lo hice en obediencia. Y después, por supuesto, fue cuando Él me explicó que tenía que ver mucho más de lo que es de perdonar a una persona, pero el impacto generacional en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, fue algo que solo Dios puede hacer. Y a veces Él nos escoge a nosotros en nuestras vidas para poder hacerlo, para que futuras generaciones puedan seguir adelante y ser bendecidas por Él. Mi parte favorita de ese video es como, ahora que Dios está obrando en mi corazón, ahora que Cristo está en mí, yo tengo que seguirlo en obediencia. La semana pasada recibimos algo que fue impactante, porque nos hablaba que el peso de la culpa no confesada provoca que nuestro corazón construya raíces de amargura, nos bloquea de vivir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y Dios nos promete aún en eso, que si nosotros quitamos la mano de lo que estamos ocultando o no confesando, Él es fiel y justo para perdonarlos. Lo que yo encubro impide que Dios lo sane, pero lo que yo le quito es esa cobertura y esa tapa y esa mentira. El Señor dice: te voy a perdonar. Y hoy la pregunta va a cambiar, porque no se va a tratar de qué hace Dios con lo mío, sino qué hago yo con las heridas que otras personas me han provocado. Dios, ¿cómo perdono a esa persona que me traicionó? ¿Cómo perdono a esa persona que sigue hablando mal de mi familia? Señor, ¿cómo perdono a esa persona que me hizo la jugada sucia? ¿Cómo perdono a ese primo, a esa prima, a ese hermano, a esa hermana, cuando tú sabes, Dios, lo que ellos han hecho? No es justo. Y ahí, en ese debate, iglesia, es donde la mayoría de nosotros nos atoramos y nos quedamos atascados toda nuestra vida. Porque en sí, perdonar a Dios es fácil. Porque sí, hay personas que viven enojados con Dios. Perdonar a Dios es fácil en realidad, y es verdad, porque en realidad Dios no ha pecado contra nosotros. Al contrario. Pero perdonar a las personas que te fallaron, perdonar a las personas que te traicionaron, perdonar a la persona que abusó de ti, perdonar a la persona que abusó de tu confianza, eso sí es diferente, porque eso le cuesta al ser humano extender perdón. Y sabes que el apóstol Pedro lo sabía, y por eso le hizo esta pregunta a Jesús en Mateo 18, versículo 21, si lo lees conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y yo me imagino a Pedro con muchas ofensas en su corazón, hablando acerca del perdón. Y hoy vamos a hacer un rollo de papel, porque al final todo esto va a hacer sentido. Pero así es como empieza, ¿no?, las raíces de amargura. Aquí vamos a tener el perdón, lo que debemos de hacer por un lado, y vamos a empezar a escribir los nombres de las personas que nos han herido, y yo pretendiendo que estoy justificando todo este comportamiento. Pon el nombre que quieras. Y así empieza. Pedro, pensando que es súper
creyente y súper dotado en sus estudios, un hombre judío. Y él lo que está haciendo es que está tratando de justificar algo que solamente Jesús puede hacer. Y antes de entrar en la materia del día de hoy, yo quiero que oremos, como la semana pasada. Y si tú estás ahí, yo quiero que inclines tu rostro conmigo y ores. Porque cuando tú invitas al Señor a tu corazón, sabemos que cada vez que abrimos su palabra, Él tiene algo especial para hablarlo a Él. Amén. Oremos, iglesia. Padre Santo y Padre bueno, Señor, sabemos que tu promesa se convierte en realidad el día de hoy. Sabemos que cada vez que abrimos tu palabra, Señor, tú tienes algo que enseñarnos, algo que corregir en nuestro corazón, Señor, algo de que nos tenemos que aferrar en tu palabra, Señor, que es verdad. Hoy oro que toques ese corazón, Padre, que necesita tan desesperadamente, Señor, perdonar, que necesita tan desesperadamente, Señor, seguir hacia adelante. Yo oro que use estos minutos que tenemos juntos para que tu nombre y tu gloria sean exaltadas. La iglesia dice amén y amén. Pedro, preguntándole a Jesús 7 veces, él pensaba que él era generoso, ¿no? Porque los rabinos de su época, en esa época enseñaban que perdonar 3 veces era suficiente, basándose en lo que el profeta Amós había dicho en el capítulo 1, versículo 3, donde Dios básicamente juzgaba por las 3 transgresiones y por la 4ª tenía una medida especial. Pedro, en su propio juicio, intenta doblar esa regla judía y agregar uno más. Él dice, si tengo que perdonar 3 veces, entonces voy a doblar eso a 6, le voy a agregar uno más para que luego Jesús diga, oh wow, miren este discípulo Pedro tan integrado y tan perdonador. Pero no es así. Interesante, porque Pedro sabía su cultura judía. Él sabía que el número 7 tenía una resonancia espiritual en esa cultura. Era el número de la perfección y de algo que está completo. Pedro creía que él era extraordinariamente misericordioso. Acercándose al rabino, acercándose a su maestro, acercándose a Dios, decía, ¿lo tengo que perdonar 7 veces? Pero miren la respuesta de Jesús. Es interesante, porque a mí se me hace algo asombroso que en ese contexto donde Jesús está enseñando aquí en Mateo 18, Él había hablado de cómo perdonar a un hermano que ha pecado contra ti. Si recuerdan eso, la palabra dice en Mateo 18 que si alguien peca contra ti, tú ve a ellos, diles que has pecado contra mí. Si todavía no hay arrepentimiento ni frutos, trae a otra persona de buen juicio, de buen testimonio, de madurez espiritual, y tráelos para que hables con la persona. Y si todavía la persona se rehúsa a ver su pecado, entonces involucra a toda la iglesia. Claro, hoy en día nosotros vemos esa práctica muy mal practicada en muchos de los casos, pero es interesante que Pedro escucha esta enseñanza de Jesús y se acerca a Jesús diciéndole, ¿tengo que perdonar a alguien 7 veces? Es como si Pedro le está diciendo a Jesús, ¿cuál es el límite? Habiendo ya escuchado lo que Jesús quería. Y Jesús no responde de una manera muy superficial. Él dice, no existe límite. Y aquí está por qué no existe límite en el tema del perdón. Mateo 18, versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Y eso viene después de que Jesús le había dicho, no te digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Básicamente diciéndole, no hay límite de cuántas veces tú tienes que perdonar a alguien. No lo hay. Pero pastor, tú no sabes lo que me ha pasado. Jesús está diciendo, escucho, lo entiendo, no hay límite. Y en esta parábola que Jesús empieza a enseñar, vemos que Él explica el reino de los cielos como un rey que quiere ajustar cuentas con alguien que le debe.
Y en esa parábola el rey podía haberle exigido cuentas al siervo. En cambio, ese rey que tiene poder y autoridad y puede hacer lo que quiere, es movido a la misericordia. Porque ahí el texto griego dice literalmente que sus entrañas se conmovieron. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o ver algo y tus entrañas se conmueven como que, man? Y no es lástima, no es lástima, es como una carga genuina por esa persona y ver ese dolor. Y ese rey dice, voy a cancelar toda la deuda. Y ese siervo que iba a ser vendido junto con su familia queda completamente libre. Hay un rey, hay un siervo que le debía dinero a ese rey y el rey dice, voy a perdonarte todo. Y ahí es donde la historia y la parábola que Jesús empieza a contar toma un giro inesperado, porque ese siervo toma ese perdón, toma esa libertad completa y mira lo que él hace con ella. Porque es impresionante. Y sigue diciendo la historia. Al salir, aquí el siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes, exijo. Es como si alguien te perdonó toda la deuda y luego tú vas a la persona que te debe dinero y lo empiezas a estrangular. Y para que ponga esto en contexto, 100 denarios, lo que se le debía, equivalen a aproximadamente 4 meses de salario. Una deuda real que tú tal vez digas, ok, trabajaré 4 meses y la pagaré. Pero Jesús aquí en esta parábola, esta historia que le está contando, Él no está diciendo que la deuda no existía. Lo que Él está señalando es la proporción. Porque la primera deuda que se le perdonó a ese siervo fue perdonada completamente. Pero luego vas y ves a esta segunda deuda que el siervo está manejando y tú ves ahí la cantidad. La deuda perdonada al primer siervo era aproximadamente 1,000,000 de veces mayor que la deuda que ahora exigía esa misma persona que fue perdonada. Ustedes pueden ver la doble moralidad. Una palabra más fuerte sería hipocresía. Es como si a mí me perdonaran algo y luego yo voy a cobrarle a alguien más, mucho más grande de cantidad. Y el compañero de ese siervo le suplicó con exactamente esas mismas palabras. Y en vez de el siervo perdonar a su compañero como el rey lo había perdonado a él, ¿qué hizo este siervo? Lo mandó a la cárcel. Y esta es la realidad. El problema es la amnesia, como dice Tim Keller, la amnesia del evangelio. Porque sigue diciendo la parábola. Entonces, el Señor mandó llamar al siervo y le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y ahí vemos que el rey lo llamó un siervo malvado. Pero quiero que noten algo aquí. Que Jesús no está construyendo a este personaje como alguien de carácter cruel o sadídico, sino como lo construye a este siervo como alguien olvidadizo. Muchos de nosotros no perdonamos porque preferimos olvidar que confrontar la situación. Muchos de nosotros preferimos poner malas caras que ir a esa persona que nos ha herido y hablar las cosas y dialogarlas. Muchos de nosotros preferimos irnos lejos de esa persona que nos hirió y no confrontar la situación. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí con este personaje del siervo. Lo está llamando olvidadizo. Porque no hay ninguna indicación de que esta persona tenía una intención genuina de hacer a esta persona y herirla o hacerle un mal. Simplemente salió del salón del trono
y había olvidado lo que el rey le había extendido, el perdón de toda su deuda. Tim Keller llama esto amnesia del Evangelio. Es lo que sucede cuando la gracia que recibimos se convierte en doctrina que almacenamos en lugar de la realidad en donde tenemos que habitar nosotros. La gracia no es para que la almacenes en un libro de doctrina, sino es para que la vivas cada día de como lo que es. Gracia recibida y gracia que tenemos que extender a todas las personas. Y cuando el perdón que Dios nos dio se convierte en un hecho simplemente teológico y frío, en vez de una experiencia vivida que sigue siendo fresca para nosotros, y cuando eso pasa, nosotros nos volvemos brutales, es la palabra que escribí. En algunos países esa palabra significa alguien que sabe lo que está haciendo, alguien bien esforzado, alguien que sí, pero en otros contextos eso significa alguien que literalmente es un narcisista, no le importa a ninguna persona. Una persona brutal, una persona que no le importan los sentimientos de la otra persona, es una persona que literalmente hace lo que hace con su vida y no tiene a ninguna más personas por cuenta. Y cuando eso pasa, nos volvemos personas con quienes nadie quiere compartir nada. Porque no sabemos reconocer lo que nosotros se nos ha dado y entonces no podemos hacer lo que Dios nos exige. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La fuente del perdón horizontal es el perdón vertical. El antídoto contra la amnesia del Evangelio no es esforzarse más por perdonar, es recordar mejor lo que se te perdonó a ti primero. Y por eso la lógica del Evangelio destruye todas las excusas que yo pueda tener para no perdonar a otras personas. Cuando alguien nos lastima, el instinto natural es presentar un caso. Cuando alguien nos lastima, lo natural es escribir la evidencia. Compilamos evidencia mental, compilamos evidencia en papel, revisamos cuántas veces esta ofensa ha seguido y llegamos a la conclusión de que ellos no merecen ser perdonados. Y eso puede ser completamente cierto. No te estoy diciendo que no veas las fallas que otras personas cometen en tu contra. No estoy diciendo eso, pero aquí está el problema con ese argumento. Romanos 5:8, el Evangelio en su pureza más básica. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en eso, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso, nuestro argumento de que esta persona me la debe y me va a pagar, no tiene fundamento moral. Ante los ojos de Dios no hay. Dice la palabra que Él no nos perdonó cuando éramos dignos, no cuando habíamos mejorado lo suficiente, no cuando prometimos no volver a fallar, siendo aún pecadores. Porque la gracia de Dios no esperó a que merecemos nosotros ser perdonados. Opera en dirección contraria a todo el mérito que nosotros podemos tener. Y la misma lógica que Dios usó para perdonarte a ti es exactamente la lógica que te llama a perdonar a otras personas. El estándar no es lo que la otra persona merece, iglesia. El estándar es lo que Cristo hizo cuando tú no lo merecías. Y por eso cualquier excusa que nosotros construyamos para no perdonar se derrumba hasta esta y ante esta realidad. Porque aquí está la verdad y aquí es donde el corazón y el peso cae sobre nosotros hoy. Retener el perdón te encarcela. Retener el perdón te encarcela. ¿Eres una persona amargada? ¿Eres una persona muy desagradable? Es una persona que cuando la gente ve tu llamado a entrar, lo primero que hacen es ¿cómo hago para no contestar? ¿Eres una persona que hiere a otras personas? ¿Eres una persona que simplemente es muy superficial? Porque vives tu vida tapando, escondiendo, levantando modos y mecanismos para no sentirte así otra vez. ¿Por qué?
porque has tomado la decisión deliberadamente de no perdonar. Y el final de la parábola tiene un giro que nunca debemos perder de vista, y aquí está, versículo 34. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes. Jesús está hablando en estos momentos. Jesús está hablando en estos momentos y está diciendo algo bien perturbador. Él está diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y esta es una de las afirmaciones más serias de Jesús en todos los evangelios, porque requiere mucho cuidado, mucha precisión teológica para interpretarla correctamente. Jesús no está diciendo que Dios retira. Muchas personas usan este texto para decir que si tú no perdonas pierdes tu salvación. Jesús no está diciendo que Dios retira la salvación a quien no perdona. Lo que Él está describiendo es que hay una consecuencia natural e inevitable de la amargura en el corazón del ser humano. Te conviertes en prisionero. Francisco Penning dijo que el momento que él perdonó a su padre, esa cadena espiritual fue quebrada. Por eso al mencionar el nombre de Jesús, las cadenas caen. Por eso cuando yo menciono y clamo a Cristo, las cadenas caen. Porque requiere que yo destape lo que está en mi corazón y que se lo entregue Él reconociendo la verdad. Y no hay otra manera de seguir adelante con esto. O decides vivir como prisionero o decides la solución que se llama el Evangelio. Porque es interesante, la persona que a nosotros nos hirió, en este caso comparándola a la parábola, el deudor, él sigue con su vida. Nosotros estamos aquí llorando en nuestras casas, dolidos. La persona que te hirió sigue como si nada, panchito por su casa. Sigue haciendo proyectos nuevos, sigue disfrazándose, sigue hablando lo que seguía hablando. Ese familiar que te hirió sigue como si nada, sigue dándote likes en tus posts de Facebook, sigue comentando buenas cosas. Tú eres, tu iglesia, tú que estás sentado aquí, tú eres el que vive cada día en una celda mental, reproduciendo la escena una y otra vez, ensayando lo que debiste haber dicho en una conversación, calculando la deuda que te deben, así como ese mismo siervo que empezó a ahorcar a su compañero. Vives encarcelado. Porque esta es la realidad. Las raíces no se ven. Las raíces de amargura, las raíces de falta de perdón, las raíces de cualquier pecado que quiera nombrar, crecen silenciosamente y poco a poco va bajándose hacia la superficie. Pero eventualmente esas raíces brotan, crecen de una manera espectacular, es como una explosión que sucede. Y cuando eso sucede, no solo afecta a la persona que lleva esa raíz, sino que contamina el matrimonio, contamina las amistades, contamina las relaciones con los hijos, la capacidad de recibir la gracia de Dios, empiezas a dudar de tu fe. La amargura no castiga al ofensor, te está castigando a ti, porque la persona que te hirió le puede dar cualquier cosa, no es perjudicado, lo que te está perjudicando es tu corazón. Y es por eso que esas raíces te van destruyendo y dejas salpicaditos bien finamente a todas las personas que te rodean, a todas. El perdón es una decisión antes de ser un sentimiento. Yo no quiero perdonar a esa persona. Yo escribí una lista de personas que debo perdonar. Yo no quiero perdonarlas.
la falta de cuidado hacia mí, la falta de respeto, la humillación. La semana que viene voy a compartir un testimonio que a raíz de todo este estudio, esta serie de perdón, he inclinado a compartir, porque sé que va a traer mucha fe y esperanza a personas. Pero yo no quiero perdonar. Pero así como el amor es una decisión, el perdón también es una decisión, a pesar de cómo tú te sientas. Porque necesito hacer una distinción poderosa que puede cambiarle la vida a alguien aquí. Hay una diferencia fundamental entre el perdón como una decisión y el perdón como emoción. El perdón que yo decido hacer es una elección de la voluntad. Básicamente estoy diciendo, decido no buscar la venganza. Decido no desearle mal a esa persona. Decido liberar esta deuda, decido liberar este dolor de esa persona. Y eso puede suceder hoy aquí con cada persona que está sentada aquí. Tú no tienes que sentirlo, simplemente tienes que decidir por eso. Hoy decido por eso. Porque es un acto de voluntad que no requiere ninguna cosa para que se cumpla. Es una decisión. Pero ahora, aquí está la parte complicada y difícil. El perdón emocional. Cuando ya no sientes ese aguijón a recordar a esa persona. Cuando alguien menciona el nombre de esa persona en una conversación y tu estómago empieza a hacerle así, y los que tienen presión alta a veces como que, o cuando tienes una cena familiar o un cumpleaños y esa persona entra por las puertas y tú dices, oh man. Tenemos que trabajar el perdón emocional. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo porque tiene que nacer de un proceso de trabajar el corazón. Y no siempre llega en ese orden. Por eso hoy podemos tomar una decisión de perdonar, pero para algunos ya estamos en esa decisión y estamos trabajando en la parte emocional todavía. De que cuando mencionen el nombre de esa persona yo no sienta esta furia, esta ira, este enojo de venganza. Y no siempre llega en ese orden. A veces la emoción sigue a la decisión muchos años después. Francisco Penning, por 15 años, supo, ya siendo él cristiano, él lo decía en su video, yo oro estas oraciones y esto me está inclinando a perdonar a mi papá. Tengo que tomar esta decisión. Tengo que ir a Chile a perdonar a mi papá. Tengo que ir a verlo, tengo que ir a perdonarlo. Eso no significa que no haya decidido perdonarlo tiempo antes. Es un proceso, iglesia. También no quiero ser imprudente. Hay personas aquí que tal vez han sufrido de abuso, ya sea emocional, ya sea físico, sexual, en su matrimonio, con su pareja, un ex esposo, una ex esposa. Tienes que perdonar. Y yo sé cómo te sientes. Yo lo sé. Pero toma una decisión el día de hoy y deja que el Señor trabaje el corazón en las otras áreas de tu vida. Porque mira lo que significa eso. No solamente que eres una persona amada por Dios, sino que eres humano. Tenemos emociones, para eso fuimos creados. Lucas 23:34 dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba siendo ejecutado injustamente. Él no estaba experimentando un alivio emocional en ese momento. Él estaba agonizando porque estaba a punto de morir y sin embargo eligió pronunciar, decidir, voy a perdonar. Perdónalos, Padre. Porque él fácilmente en un decir pudiese haber matado a todos los que estaban ahí en contra de él. Pero nos enseña una lección poderosa hoy. El perdón decisional que hoy podemos tomar es una decisión que tenemos que tomar cuando tengas ese impulso en tu corazón. Ese es un perdón decisional en su forma más pura y costosa. No es lo que quiero hacer, pero lo que tú me estás diciendo que tengo que hacer.
Es el ejemplo más alto que existe en todas las escrituras acerca del perdón. Y es la misma capacidad que el Espíritu Santo puede poner en ti en esta tarde. Porque esta es la realidad. La parábola de Jesús te invita a mirar este rollo de papel y hacerte una pregunta. Habiendo recibido lo que está escrito en mi palabra, ¿puedes soltar lo que tienes en tu rollo de papel? Porque la lista va a seguir y los nombres van a seguir amontonándose. Yo, si te diera un rollo de papel, tal vez pudieses escribir los nombres de todas las personas que te han herido en tu vida. Y esto pudiese seguir y seguir y seguir y seguir. Y puede seguir y seguir y seguir. Y lo que muchos de nosotros no alcanzamos a ver muchas de las veces es que la parte hermosa de todo esto es que a veces nosotros nos confundimos y decimos, voy a cambiar de ciudad, voy a cambiar de iglesia, voy a cambiar de esto, y esto es lo que hacemos. Rompemos relaciones, pero la raíz de amargura se queda ahí y es algo que empiezas a cargar contigo acá. Hay una. Esa hay que decir que es la familiar. Y luego aquí está la del trabajo, olvídese. Creo que es más grande para algunos de nosotros. Broma. Y aquí está otra vez. Aquí está otra vez. Y más nombres, y más nombres, y más nombres, etc. Y empezamos, y lo que pasa ahí, nuestro mecanismo de defensa, cortamos todo. Cortamos. Y se convierte en otra bola y ya tienes dos. Y ahí están. Y tú sigues viviendo la vida como si nada. Vas a eventos familiares, vas a hacer cosas, pero aquí está la raíz. ¿Sí? Va a llegar un punto en donde algunos ya tienen tantas, son demasiadas. Hay algunos que son muy buenos en pretender y estas las tienen así, todas así ahorita. Así. Algunos son tan buenos en no perdonar que prefieren que su rollo de papel nunca sea cortado y tú vives la vida con un rollo de papel así de grande. Y tú piensas que estás haciendo una buena obra y todo, pero tienes cola. Tienes cola y los que amas más se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ellos son los que a ti te cortan. Tú vas manejando la vida, haciendo todo lo que quieres hacer, pero tienes cola. Tienes tantas fallas que has cometido, no sabes pedir perdón, no sabes recibir perdón. Vives siempre victimizándote, vives siempre siendo un producto de las cosas que has pasado y llevas este papel, y lo que el Espíritu Santo hoy quiere hacer en tu vida es que quiere que des una pausa primero que nada en tu vida, reconozca lo que está sucediendo, recojas todo lo que Él quiere hacer en ti, todos estos nombres de personas, todas estas decisiones que tienes que tomar hoy acerca del perdón. Él quiere que tú recojas toda esa basura que está ahí y que seas como uno de esos discípulos como Jesús, que literalmente Jesús enseñaba Mateo 18, él literalmente estaba así sentado. Un rabino de esos días así enseñaba, y lo que Jesús te está diciendo es: traigan todas sus cargas a mí, porque yo lo que hago es que te limpio para que sigas avanzando en el propósito que Él tiene con tu vida. Pero es difícil. ¿Puedes hacer eso hoy? ¿Tú puedes clamar a Cristo en todas tus decisiones? ¿Tú puedes sentarte por un momento en tu vida a escuchar la palabra y tomar una decisión de perdonar? ¿Por qué esta es la pregunta que te quiero hacer esta hora? ¿A quién le estás exigiendo que pague esa deuda que te hicieron? Porque hay un nombre que vino a tu mente durante este mensaje. Y puede ser alguien que está en tu familia.
Puede ser un ex. Puede ser un amigo que te falló. Puede ser tu papá. Puede ser tu mamá que no estuvo contigo. Puede ser un líder que abusó de tu confianza. Ese nombre es donde Dios te está invitando a actuar el día de hoy. No tienes que sentir el perdón para decidirlo. No tienes que reunirte con esa persona. No tienes que pretender que lo que pasó no dolió. Solo tienes que soltar el papel y soltar el recibo. Tienes que traérselo a Dios y decirle: me niego a seguir cobrando esta deuda. Te lo entrego a ti, porque tú eres el mejor juez que cualquier ser humano en esta tierra. ¿Lo crees conmigo, iglesia? Ponte de pie si estás ahí conmigo. Y yo quiero que hagamos algo hermoso que a mí me gusta hacer. Que la iglesia de Dios lea la palabra juntos. Y aquí vamos a poner Mateo 6, versículo 12, que dice, y todos juntos lo vamos a leer. Y dice esto: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y ahí recibe la paz del Señor. Porque Jesús diseñó esta oración para que la pronunciáramos con regularidad, porque Él sabía lo que íbamos a vivir. Él lo sabía. Por eso nos dejó estas escrituras. Y no lo dejó como una forma a la vacía, sino como un recordatorio semanal y de cada día y de cada hora y de cada minuto y de cada segundo de nuestra vida. Lo que recibes de Dios es lo que estás llamado a dar. Perdona, porque los perdonados perdonan. No porque sea fácil, sino porque no pueden hacer menos recibido tanto. Y por eso hoy, si tu decisión es perdonar, clama el nombre de Cristo, porque al mencionar el nombre de Jesús las cadenas caen. Y ahí es donde Dios puede hacer algo en tu corazón, así como lo hizo conmigo. Amén.